Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. ¡Preciosa! Diga. Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado 32 horas después de los 2 terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida. Los rescatistas sacaron de entre los escombros al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital Caracas. De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas. La madre del niño fue rescatada una hora después que el pequeño. Casi 1000 personas han muerto a causa de los terremotos consecutivos del miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, y miles más resultaron heridas o siguen desaparecidas. Aumenta la cifra de muertos en Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que más de 3.200 personas fueron atendidas en hospitales. Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos. Lamentablemente han perdido la vida, 1.430 personas. El gobierno da cuenta apenas de unos pocos centenares de desaparecidos, lejos de la cifra de más de 50.000 que maneja Naciones Unidas. Más de 6.700.000 personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos, señaló la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU en un comunicado. Naciones Unidas señaló que los daños materiales son cuantiosos y que podrían alcanzar los 6.700 millones de dólares, 6% del Producto Interno Bruto del país petrolero. A casi 72 horas de los 2 terremotos que sacudieron el país el miércoles, en menos de un minuto, los peores en 126 años, los trabajos de rescate continúan, mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno para excavar entre los escombros en busca de sobrevivientes. Acabo de ir al SODI, de aquí al lado del polideportivo, aquí en el estado La Guaira, y lo que me dijeron es que las autoridades están deliberando. ¿Deliberando qué, hermano? Vengan, aquí todavía existe gente viva. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? El Aeropuerto Internacional de Caracas, que había cerrado por los daños provocados por los sismos, reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos, según dijo un alto funcionario estadounidense que pidió anonimato. También indicó que el USS Fort Lauderdale, un barco militar anfibio, está ahora frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá hacer vuelos de rescate en La Guaira. Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de 2 buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela. Socorristas extranjeros ya trabajan en el terreno. Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar. En la morgue de Caracas, los cuerpos son trasladados por los propios familiares. El gobierno restringió el viernes de noche el acceso a La Guaira, el estado costero más afectado, y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció su militarización para garantizar la seguridad. Informó que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado. Para que no vieran la... El gobierno de Venezuela restringirá desde la noche del viernes el acceso al estado de La Guaira, la zona más golpeada por los potentes terremotos que sacudieron el país el miércoles, dejando un saldo que roza los 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos. La medida busca facilitar las labores de rescate en esta región costera, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, donde el colapso de cientos de edificios ha generado una crisis humanitaria de gran escala. Entonces, a partir de hoy, a las 20:00 horas, es decir, a las 8 de la noche, queda restringido el acceso al estado de La Guaira. Quien quiera venir al estado de La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta. Registrarse allá en el poliedro y nosotros, las autoridades estarán tomando las decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada aquí en La Guaira puedan venir al estado de La Guaira. Los 2 sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas un minuto de diferencia, dejaron un panorama devastador, especialmente en La Guaira, donde ahora hay presencia militar y acceso controlado.
A pesar de la llegada de equipos internacionales desde Chile, México, Colombia, Suiza y otros países, las operaciones avanzan lentamente en un contexto de recursos limitados y graves daños estructurales. Eso hace crecer la tensión en las zonas afectadas y en Caracas. ¿Por qué lo sacaron de aquí? ¿Ah? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo. Familiares de víctimas abuchearon a la presidenta interina Delcy Rodríguez durante una visita a un edificio colapsado, denunciando la falta de ayuda y la lentitud en los rescates. Una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 52.000 personas, una cifra similar a la que manejó el viernes la ONU. Irán acusó el sábado a Estados Unidos de violación flagrante del memorando de acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, después de que Washington bombardeara territorio iraní, lo que provocó una réplica de Teherán. El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estratégico estrecho de Hormuz, justo cuando ambas partes negocian un acuerdo final más amplio. Los bombardeos estadounidenses del viernes se llevaron a cabo tras el ataque el jueves contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Hormuz, según indicó el ejército estadounidense, que afirmó haber atacado lugares de almacenamiento de misiles, drones y emplazamientos de radares costeros en Irán. Estos ataques constituyen una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del Protocolo de Acuerdo, declaró en un comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. En represalia, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Teherán, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región del Golfo. El sábado, un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Hormuz, según anunció la agencia marítima británica UKMTO, tras los primeros intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán. Varios barcos tomaron una ruta no aprobada por Teherán, pese a que la autoridad marítima iraní había advertido que todo paso del marco definido no se beneficiaría de las garantías de paso seguro. En el Golfo, Bahrein anunció el sábado haber sido blanco de varios drones iraníes, acusando a Teherán de sabotear los esfuerzos de paz. El impacto económico de la guerra se tornó evidente el sábado, al conocerse que en junio la inflación iraní alcanzó un 88,6% y algunos productos como la carne aumentaron un 178,2%. Hola gente buena, soy Camilo Egaña y desde este instante le estoy enviando el saludo más cordial que pueden recibir ustedes desde la televisión o desde las redes sociales. ¿Quién se iba a imaginar que algún día en Cuba la conga del carnaval la iban a convertir en un elemento de subversión, de contestación, de cuestionamiento político? El Partido Comunista en Santiago de Cuba acaba de ordenar la cancelación de la conga de San Juan, que desde el siglo XVII marca el inicio del carnaval en Santiago de Cuba. El Partido Comunista dice que la conga de San Juan se censura porque la situación política así lo amerita. Lo traduzco al cristiano: el Partido Comunista teme un estallido social. Esta orden sucede pocos días después de que manifestantes quemaran una casa museo dedicada a un personaje de la revolución. Hay 7 detenidos, entre ellos 4 menores de edad. Todos hasta ahora están incomunicados, ninguno tiene acceso a abogados. Y en medio de Santiago de Cuba, en medio de la ciudad, la gente desesperada está erigiendo, está construyendo hornos de carbón. El carbón es el combustible de los cubanos hoy. Ante la falta de gasolina, falta de petróleo, falta de electricidad, falta de todo. Un saco de carbón se está vendiendo a 4.000 pesos cubanos, que es el doble del salario mínimo. Solo quien tiene $50 podría conseguir en el mercado negro, en el mercado informal, bueno, un cilindro de gas. Lo digo porque desde septiembre de 2025 decenas de miles de cubanos no tienen acceso al servicio de gas licuado en todo el país. La segunda clave del día: Venezuela, no hay de otra. A esta hora aumenta el número de muertos, aumenta el número de desplazados, de heridos, ya son más de 1.000 los muertos. Se está acercando al número de más de 4.000 los heridos y aumenta la desesperación de la gente. Más de 200 personas han sido rescatadas con vida. Delcy Rodríguez ordenó militarizar las zonas afectadas. 16 países ya han enviado ayuda militar. Más de 6 millones de venezolanos, lo han perdido todo o casi todo. Y muchos siguen en la calle. Por cierto, muchos de los que están en la calle son los venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos, que malvivían en hoteles que se han venido abajo en Caracas y en La Guaira. Sería bueno que el gobierno
de Estados Unidos cesara las deportaciones de los venezolanos en estos momentos. Sería bueno. Creo que es un acto de compasión, de solidaridad, de generosidad que les debemos a todos los venezolanos. Tercera clave del día, invitación al país de las maravillas. Díaz-Canel está invitando a esta hora a que los empresarios estadounidenses y los exiliados cubanos, los empresarios cubanoamericanos, pues inviertan en Cuba. Porque dice, según su lógica, que todo el mundo puede invertir en Cuba desde Estados Unidos porque Donald Trump no es el presidente de Cuba. Díaz-Canel no tiene en cuenta la ley Helms-Burton, no tiene en cuenta las sanciones del Departamento de Estado contra Gaesa, no tiene en cuenta el cerco energético, como él le llama. O sea que Díaz-Canel ha hecho gala una vez más de su prodigiosa inteligencia. Cuarta clave del día, Obama. Lo digo porque el ex asesor principal del presidente Obama ha hablado con Telemundo 51. Dice que cree que lo más probable que suceda en Cuba sea un ataque aéreo. Él no cree que va a venir una invasión armada, sí un ataque aéreo, pero tampoco cree que va a haber cambio de régimen. Ojo, él se cura en salud diciendo que es una opinión personal, pero atención porque este es un hombre bien informado, ¿eh? Ricardo Zúñiga es el hombre que durante el gobierno del expresidente Barack Obama dirigió todas las operaciones de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y reitero, puede, lo que ha dicho él, puede que haya un ataque aéreo en Cuba, pero no un cambio de régimen. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que merece Cuba? ¿Eso es lo que ustedes creen que merece Cuba? La frase más famosa de una novela famosísima que se llama El gato pardo se ha convertido ahora, me parece a mí, en una frase inquietante y peligrosa para todos los cubanos que aman y amamos la democracia. Un personaje de esa novela dice en algún momento en el libro, si queremos que todo siga como está, es necesario que algo cambie. Es el personaje más cínico de la novela. Reitero, ¿eso es lo que necesita Cuba? Si les parece bien, titulares. Pero antes, quiero extender el saludo a toda la gente que nos ve en Miami y a toda la gente que nos ve en Cuba. Gracias por eso. Ahora, titulares. Díaz-Canel desafía a Trump. Habla de soberanía, defiende sus reformas y queda expuesto ante la crisis que marca su gobierno. Les contamos. Atención, otro avión con cubanos deportados llega a La Habana. Estados Unidos acelera los retornos. Les contamos qué está pasando. Terrible, Venezuela sigue bajo los escombros. Aumentan las víctimas tras los terremotos mientras los rescatistas luchan contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. La paz duró muy poco. Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego y crece el temor a una nueva escalada. Además, Miguel Cosillo conversa con Rick Prado, exoficial de la CIA, y revela los secretos de las operaciones encubiertas que marcaron la lucha contra el terrorismo mundial. Camilo Egaña conversa con el economista Luis Gómez sobre el mercado de la vivienda, la inflación y lo que viene para el bolsillo de los estadounidenses. Información confiable y al momento, aquí en América. Noticias. Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Miguel Díaz-Canel volvió a lanzar un desafío a Washington. Durante una entrevista aseguró que Trump no manda en Cuba y defendió que las 176 reformas económicas aprobadas por el régimen no son una concesión a Estados Unidos. Incluso afirmó que todavía existe espacio para que empresarios norteamericanos inviertan en la isla. Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana, Cuba defiende su autodeterminación. Y como yo te decía, este es un proceso que es consecuencia de cosas que ya se venían discutiendo en los últimos 10 o 15 años. La situación de máxima presión que tenemos en estos momentos lleva también a un poco acelerar, a decidirnos más rápido, a tener que hacer algo, pero no porque estemos cediendo a la presión de Estados Unidos, sino porque estamos buscando cómo nosotros sobrepasamos esas presiones. Pero el momento más revelador llegó cuando el periodista le hizo una pregunta sencilla. ¿Cuál será su legado y cómo cree que lo recordarán los cubanos? Díaz-Canel guardó silencio, titubeó y evitó responder. Usted termina su mandato en el 2028, pero ¿qué le gustaría que los cubanos recordaran de usted y se quedaran
con su historia y su impronta en el gobierno cuando usted termine como presidente de la República? No, me saca de paso la pregunta, ¿no? Una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Y es que responder esa pregunta no parece fácil. Su mandato ha estado marcado por la peor crisis económica en décadas, apagones de hasta varios días, escasez de alimentos y medicinas, un éxodo masivo de cientos de miles de cubanos y una economía obligada ahora a aprobar 176 reformas para intentar evitar un mayor deterioro. Mientras insiste en que Cuba es soberana y que las decisiones no obedecen a la presión de Washington, el propio gobierno reconoce la necesidad de abrir espacios a la inversión privada y al capital extranjero para tratar de rescatar una economía que atraviesa una profunda crisis. Para muchos cubanos, el verdadero legado de Díaz-Canel no se mide por sus discursos, sino por una isla marcada por apagones, escasez, salarios insuficientes y la salida constante de familias que han decidido abandonar el país en busca de un futuro mejor. Podrá repetir que Trump no manda en Cuba, pero cuando llegó la hora de explicar cómo quiere ser recordado por el pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel se quedó sin palabras. Para muchos de sus críticos, ese silencio dice más que cualquier discurso. Para América, Noticias Camilo Lavastilla. Mira estos desgraciados, míralo cómo se los llevan en las guaguas. 3 guaguas. ¡Vida! ¡Stop deportation! ¡Stop deportation! Un nuevo vuelo de deportación aterrizó en La Habana con 96 cubanos expulsados desde Estados Unidos. Entre ellos, viajaban 78 hombres y 18 mujeres, en una operación que eleva a 740 el número de cubanos retornados a la isla durante los primeros 6 meses de 2026. Además, ya se han realizado 19 vuelos y operaciones de devolución este año. Las autoridades cubanas informaron que 3 de los deportados quedaron bajo investigación por presuntos delitos cometidos antes de abandonar Cuba. Sobre el resto del grupo, no se detalló cuántos tenían antecedentes penales en Estados Unidos, o fueron deportados únicamente por su situación migratoria. El ritmo de las deportaciones no deja de crecer. Solo el primer vuelo de este año devolvió 170 cubanos. Después llegaron otros 116, luego 117, más tarde 91, posteriormente 76 y ahora otros 96, una secuencia que refleja la aceleración de los retornos hacia la isla. Las expulsiones incluyen a cubanos con antecedentes criminales, pero también a personas con órdenes definitivas de deportación o que ya no cuentan con una vía legal para permanecer en Estados Unidos. El momento más duro de mi vida ha sido este, separarme así de mi familia, de mi niño. Mi mamá está en Cuba y no tengo más nadie aquí. Anoche cuando estaba hablando con él, me dijo, papi, tú no te vas a ir para ningún lado. Y la verdad es duro. Todo el que sea padre sabe lo que eso significa. Cada vuelo envía el mismo mensaje. Quienes pierdan su estatus migratorio o enfrenten procesos de expulsión pueden terminar abordando el próximo avión con destino a La Habana. Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. En todo 2025 fueron deportados 1.370 cubanos directamente a la isla. Y al ritmo actual de 2026, con 740 retornados en apenas 6 meses, el total del año podría volver a superar ampliamente el millar. Mientras los vuelos de deportación continúan llegando a Cuba, cientos de cubanos siguen comprobando que perder el estatus migratorio o cruzar la línea de la ley puede terminar con un boleto de regreso a la isla. Informó Enrique López para América Noticias. El edificio que se desplomó está mi cuñada y mis 2 sobrinos. Asumimos que su cuerpo debe estar en este lado. Mi mamá y mi hermano están ahí abajo. O sea que ya no pueden hacer nada por mi hermano. La tragedia en Venezuela no deja de agravarse. Con el paso de las horas, las autoridades continúan elevando el número de víctimas mientras decenas de personas siguen desaparecidas o atrapadas bajo edificios colapsados tras los poderosos terremotos que sacudieron gran parte del país. Los equipos de rescate trabajan sin descanso entre montañas de concreto, removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, el tiempo juega en contra.
Cada hora que pasa reduce las posibilidades de hallar personas con vida, mientras familiares esperan noticias en hospitales, refugios y zonas acordonadas por las autoridades. Las imágenes que llegan son devastadoras. Edificios reducidos a ruinas, calles cubiertas de escombros, hospitales funcionando al límite y miles de familias que perdieron sus hogares o permanecen durmiendo a la intemperie por temor a nuevas réplicas. No, porque nos da miedo volver a entrar para allá. Porque eso se agredió. La emergencia también ha provocado un severo colapso de los servicios básicos. Los cortes de electricidad dificultan las labores de rescate, afectan el funcionamiento de hospitales, complican el transporte de ayuda humanitaria y amenazan con agravar aún más la crisis de combustible, luego de que una de las principales refinerías del país resultara seriamente afectada. La respuesta internacional continúa creciendo. Estados Unidos, por instrucciones del presidente Donald Trump, desplegó equipos de búsqueda y rescate, personal médico y ayuda humanitaria de emergencia. Ya se están desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia y Los Ángeles. Habrá algunos otros que se agregarán, pero la necesidad más inmediata en este momento son los esfuerzos de búsqueda y rescate. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington seguirá apoyando al pueblo venezolano durante esta catástrofe y acelerará la llegada de recursos para asistir a las comunidades más golpeadas. Mientras tanto, varios países y organizaciones internacionales comienzan a movilizar ayuda, conscientes de que la reconstrucción podría tomar años y requerirá un enorme esfuerzo humanitario. Esta tarde, Venezuela sigue librando una carrera desesperada contra el tiempo. Bajo los escombros aún podría haber sobrevivientes esperando ser rescatados. El país se enfrenta a una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente y mientras continúan aumentando las víctimas, el mundo permanece atento a una emergencia que todavía está lejos de terminar, informó Leticia Grau para América Noticias. Un ataque con drones en el estrecho de Hormuz vuelve a poner al mundo al borde de una nueva escalada. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán acaba de sufrir su prueba más difícil. El presidente Donald Trump acusó directamente al régimen iraní de violar el acuerdo de alto el fuego tras el lanzamiento de varios drones contra embarcaciones que navegaban por el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Según Trump, al menos 4 drones de ataque fueron lanzados contra un buque de carga. Uno de ellos impactó la embarcación y causó daños, mientras que los otros 3 fueron derribados por fuerzas estadounidenses antes de alcanzar su objetivo. El mandatario calificó la acción como una violación insensata del acuerdo alcanzado hace apenas unos días. El incidente vuelve a disparar las alarmas porque ocurre cuando Washington e Irán intentaban avanzar hacia un acuerdo más amplio. En los últimos días, Teherán había aceptado el regreso de inspectores nucleares internacionales y Estados Unidos incluso flexibilizó temporalmente algunas restricciones relacionadas con el petróleo iraní para facilitar las negociaciones. Todo ese avance ahora queda bajo una enorme incertidumbre. El estrecho de Hormuz sigue siendo el punto más sensible del conflicto. Por esa estrecha vía marítima circula una parte fundamental del petróleo que consume el mundo. Cualquier ataque o interrupción del tráfico marítimo amenaza con afectar los mercados internacionales y volver a elevar la tensión en toda la región. Mientras tanto, la Casa Blanca dejó claro que no piensa ignorar lo ocurrido. Aunque Trump no anunció nuevas medidas militares, responsabilizó directamente a Irán por poner en riesgo el proceso de paz y la seguridad de una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Del lado iraní, las autoridades aún no habían respondido oficialmente a las acusaciones estadounidenses. Cuando parecía que la crisis comenzaba a enfriarse, un nuevo ataque vuelve a encender las alarmas. El acuerdo sigue en pie, pero la confianza quedó seriamente golpeada. Ahora el mundo observa si este episodio será un incidente aislado o el comienzo de una nueva escalada entre Washington y Teherán, informó José Pérez para América Noticias. Mientras miles de cubanos esperan durante meses para obtener un pasaporte, una visa o realizar cualquier trámite consular, el régimen cubano volvió a poner obstáculos. Esta vez impidió que España abriera un consulado en Santiago de Cuba y mantiene congelada desde hace años la reapertura de su sede en Camagüey. La información fue confirmada por fuentes diplomáticas españolas, que revelaron que La Habana consideró la apertura de un nuevo consulado como un asunto demasiado sensible para su política interna. Ante esa negativa, el gobierno español decidió dejar el proyecto en suspenso hasta que cambien las circunstancias. La decisión tiene un impacto directo sobre
sobre miles de cubanos del oriente del país, que seguirán obligados a recorrer cientos de kilómetros hasta La Habana para realizar cualquier gestión relacionada con España, desde solicitudes de visa hasta trámites de nacionalidad o documentos consulares. La negativa también llama la atención porque ocurre precisamente cuando el régimen intenta proyectar una imagen de mayor apertura hacia Europa y busca atraer inversión extranjera y turismo para aliviar la profunda crisis económica que atraviesa la isla. Para muchos analistas, la explicación va mucho más allá de un simple trámite diplomático. Un consulado en Santiago significaría mayor presencia de funcionarios extranjeros, más contacto con la población y un acceso más directo de los cubanos a servicios y protección consular, algo que históricamente el régimen ha observado con recelo. Mientras La Habana habla de modernizar la economía y estrechar relaciones con Europa, sigue levantando barreras que afectan directamente a sus propios ciudadanos. Una vez más, el control político termina imponiéndose sobre las necesidades de miles de cubanos que continúan pagando el precio de las decisiones del régimen. Soy Enrique López para América Noticias. La política migratoria de Donald Trump vuelve a endurecerse. Un tribunal federal autorizó reactivar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos, una herramienta que permitirá a las autoridades expulsar con mayor rapidez a determinados inmigrantes que no puedan demostrar que llevan al menos 2 años viviendo de forma continua en el país. La decisión coloca nuevamente bajo presión a miles de familias latinas y llega en un momento de enorme incertidumbre para comunidades como la cubana, la venezolana, la colombiana, la nicaragüense y la haitiana, muchas de las cuales siguen pendientes de decisiones migratorias que podrían cambiar su futuro. Para los cubanos, la preocupación se concentra en quienes entraron mediante el parole humanitario y todavía no han logrado regularizar completamente su estatus. Los venezolanos continúan enfrentando la incertidumbre por las disputas judiciales relacionadas con el TPS. Y miles de colombianos y otros latinoamericanos con procesos migratorios abiertos también siguen muy de cerca cada decisión de los tribunales y de la Casa Blanca. La medida no significa que todas las personas indocumentadas serán deportadas de inmediato. Sin embargo, sí amplía considerablemente las facultades de las autoridades migratorias para actuar con mayor rapidez en determinados casos y representa una nueva victoria para la estrategia migratoria impulsada por la administración Trump. Abogados de inmigración insisten en que este es el momento de revisar cada caso, mantener actualizada toda la documentación y buscar asesoría legal, porque las reglas continúan cambiando y las decisiones judiciales están modificando el panorama migratorio prácticamente semana tras semana. El mensaje de Washington es cada vez más claro. La política migratoria seguirá endureciéndose. Y para millones de latinos, especialmente cubanos, venezolanos y colombianos que viven en Estados Unidos, las próximas semanas podrían traer nuevas decisiones que impacten directamente su permanencia y su futuro en el país. Informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Noticias en un minuto. Un bebé nació entre los escombros después de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela. Una escena captada en video que ha estremecido al país en medio de una emergencia marcada por edificios colapsados, hospitales bajo presión y equipos de rescate trabajando contra el tiempo. Hasta ahora no se han divulgado oficialmente el nombre de la madre, el sexo del recién nacido, su estado de salud ni el lugar exacto donde ocurrió el parto. La imagen de ese nacimiento que sucedió completamente a oscuras se ha convertido en uno de los episodios humanos más impactantes de una tragedia que mantiene a Venezuela en alerta, con familias buscando a desaparecidos y autoridades actualizando de forma constante el balance de daños. Un informe de América Noticias. 4 cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún, Quintana Roo, por su presunta participación en la distribución de marihuana mediante redes sociales. Un juez ordenó prisión preventiva justificada contra los acusados, quienes podrían recibir condenas de entre 3 y 8 años. Aunque el expediente es investigado por autoridades de Quintana Roo, las sanciones por narcomenudeo se encuentran establecidas principalmente en la Ley General de Salud de México. Las primeras indagatorias también señalan posibles vínculos de los acusados con robos y extorsiones mediante el denominado cobro de piso, principalmente en sectores relacionados con la zona hotelera de Cancún. Esas sospechas continúan bajo investigación y no forman parte del referido proceso judicial. La Fiscalía mantiene abiertas las pesquisas para determinar si otras personas colaboraban con la presunta red. Un informe de América Noticias.